Saludos cordiales, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Lucas 14, del 25 al 33. Dice así: en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponer las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un texto terriblemente exigente. Jesús es atrayente, pero Jesús también es exigente. Miren ustedes cómo inicia el texto. Caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Muchedumbre que estaba en torno a Jesús, pero sin ningún compromiso. Ustedes saben, hay gente que es masa. O sea, muchedumbre quiere decir esa gente que está ahí, pero no tiene ninguna adhesión concreta. Es así que Jesús ahora a sus discípulos les va a plantear las cosas con una gran exigencia. La continuación del texto es muy interesante porque lo primero que dice Jesús, y así empieza con esa frase: si alguno quiere seguirme. A mí me gusta mucho esa frase, porque esa frase lo invita a uno a discernir. O sea, ser cristiano no es una simple pertenencia. ¿Se han fijado ustedes cómo en nuestra iglesia el inicio de la vida cristiana es, en algunos casos, no en todos, lo que pasa es que la gran mayoría es la simple pertenencia por medio de un sacramento? Por ejemplo, en este caso del bautismo. Se nos ha dicho que el bautismo, y es así, es como el inicio del camino cristiano. De hecho, pues, a todos está abierto ese bautismo, ese sacramento para todos. ¿Cuál es el problema de esa realidad? No es el sacramento en sí, el problema es el poco compromiso y la poca adhesión de aquellos que se bautizan. En el caso cuando se bautizan los niños, ¿cuál es la idea? Que los padres y los padrinos induzcan a ese niño para una verdadera adhesión. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que la adhesión de los padres y los padrinos a la vida cristiana es nula. Por lo cual un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es bueno escuchar este evangelio de este día. Jesús ahora quiere invitarnos a un verdadero discernimiento y nos pone las condiciones esenciales de aquel que quiere ser su discípulo. La primera cosa es lo que él dice, el que quiera venirse conmigo, y si no prefiere a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, etcétera, etcétera, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que aquellos que iniciamos este camino cristiano, o aquellos que hemos tomado la decisión de seguirlo a él, entramos en una nueva familia. ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál es la categoría que debemos vivir aquellos que somos cristianos? La categoría de hermano. Miren ahora ustedes la segunda lectura de este día, es hermosísima. Pablo está en la cárcel y le manda entonces, dice a Filemón, a que reciba a Onésimo. A Onésimo parece que lo conoció en la cárcel. Y ahí él le anunció el evangelio y entró en esa adhesión de vida cristiana. Pero lo que le dice a Filemón es: no lo recibas como un esclavo, recíbelo, dice, como un hermano. Eso es importante. Somos la familia del pueblo de Dios, pero esa idea de la familia del pueblo de Dios, que no solo queda en teoría, queda en una realidad concreta.
los cristianos tenemos que vivir esa categoría de hermandad. Por eso hay una nueva adhesión y es lo que Jesús ahora exige. Si alguien no me prefiere a mí, dice, o sea que al entrar en esa adhesión y ese encuentro con Jesús, nosotros nos encontramos con todos aquellos que también han decidido tomar ese camino y entramos en nuevas relaciones familiares. ¿Cuál es esa nueva relación familiar? Todos somos hermanos. Recordemos que Jesús, una de las, diríamos, de las esencias o de sus principios fundamentales de fe que nos legó, es un Dios que es Padre. Y Él mismo nos dijo, Dios es Padre y por tanto todos ustedes son hermanos. Segunda cosa o segunda condición que Jesús nos recuerda, dice, el que no carga con su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Las renuncias. Renunciar, morir a uno mismo. Recuerden ustedes, en toda realidad familiar siempre hay dificultades. En toda realidad familiar siempre va a encontrar usted un montón de dificultades. Para poder vivir esa realidad familiar hay que siempre renunciar a uno mismo. Renunciar a todas aquellas realidades humanas negativas que a veces se hacen presentes en nuestra vida. En ese sentido, la primera lectura es muy bonita. Dice el libro de la sabiduría, los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse. ¿Quién puede descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no les das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Qué importante es en nuestra vida tener ese diálogo constante con Dios, dejarnos seducir por el Espíritu de Dios para que Él nos vaya ayudando a discernir cómo va nuestra vida, las renuncias que hay que vivir internamente, renuncias que son producto del seguimiento de Jesús, no son una obligación. La cruz no es una imposición, es una decisión. Si hemos tomado la decisión de caminar con Cristo, eso nos va a exigir, a todos nos va a exigir una serie de renuncias. Ponerle atención ahora a la primera lectura para que, así como lo dice, cómo nuestras inseguridades, cómo nuestras debilidades, nuestros razonamientos muchas veces pueden ser complicados, es así. Muchas veces muchos de nosotros, si no tenemos muy claro en nuestra vida algunas cosas, podemos cometer muchos errores en nuestro seguimiento de Jesús. Por eso necesitamos esa sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, para poder dialogar con uno mismo y con Dios y así ver por dónde Dios los invita. Jesús vivió ese profundo diálogo a través de la apariencia del Espíritu de Dios que lo animó y que lo guió en los caminos por donde Él iba. Y la tercera cosa que Jesús nos recuerda es asumir. Dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo. Asumir la vida cristiana va a implicar dejarlo todo. Por eso Jesús anteriormente ha insistido, dice, miren, ¿quién de ustedes, dice, si va a construir una casa, no comienza a calcular primero? No empieza primero a ver si verdaderamente puede caminar por ahí, si puede construir esta casa, si la puede terminar. Porque si empieza un camino y después lo deja atrás, todos se van a burlar de él. Asumir la vida cristiana implica ponerse verdaderamente en un diálogo profundo con uno. Si uno ha asumido esta vida cristiana, tiene que ser pues coherente con ella. Por eso necesita mucho el calcular nuestras fuerzas, nuestras posibilidades. De hecho, Jesús también pone otro ejemplo, dice, ¿qué rey dice que si va a pelear con 10,000 hombres a otro que sale al encuentro con 20,000, pues mira, si no puedo pelear, pues voy a hacer una tregua de paz? O sea, asumir la vida cristiana va a implicar en dejar muchas cosas. Y no cabe duda que cuando se trata de bienes materiales es peor todavía. Jesús siempre insistió que uno no puede seguir a Dios, no puede tener a Dios y al dinero como dos realidades que estén en el corazón. Y no cabe duda que a veces los bienes materiales son una de las condiciones que nos cuesta dejar en el seguimiento de Dios y en el seguimiento de Jesús. Un domingo que nos invita a un profundo discernimiento. Un domingo que creo yo que se nos pide el entrar muy dentro. Un domingo donde yo creo que el Señor nos invita a que no seamos muchedumbre. De hecho, el texto inició así. Jesús le habló a la muchedumbre.
desde los discípulos. O uno es muchedumbre o uno es discípulo. La muchedumbre es aquel que camina sin ninguna adhesión. El discípulo es aquel que se adhiere a Jesús con las condiciones que Él está pidiendo. Bueno sería preguntarnos nosotros, usted y yo soy muchedumbre o soy un discípulo, soy una discípula. Cada uno discierna en su corazón. Ahí están las condiciones que Jesús pone este domingo. Que esas sirvan ahora para dialogar con nosotros y ponernos en esa apertura de un verdadero seguimiento de Jesús. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso domingo. Si este evangelio crees que sirve para poder seguir adelante este camino de anunciar esta buena noticia, compártelo. Y si tú no estás inscrito en nuestro canal de YouTube, te invito a que te inscribas a nuestro canal de la familia del Ministerio Buena Nueva y nos des like para seguir adelante este camino de evangelización. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en otro momento.